Hoy estamos celebrando a Santa Luisa de Merilac, quien, junto con San Vicente de Paúl, formaron una congregación femenina que fue revolucionaria porque fue la primera congregación femenina de vida activa. Podemos decir que antes de Santa Luisa de Merilac, las consagradas no salían de sus monasterios, de sus conventos. A partir de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Merilac tenemos a las consagradas de vida activa, la congregación de las hijas de la caridad, lo que hoy son las vicentinas, y que tienen como carisma el amor a los pobres. Dice San Pablo en Romanos 13:8 que quien ama al prójimo ya ha cumplido toda la ley. Y hoy la palabra de Dios nos habla de la ley de Dios. En la primera lectura tenemos un pasaje del libro del Deuteronomio, donde Moisés le dice al pueblo de Israel que en la ley de Dios está la vida. La ley de Dios es sabia. Hay que hacerle caso a Dios. Queridos hermanos, lo que hoy más se pisotea en el mundo es la ley de Dios. El hombre de hoy ha hecho sus propios mandamientos. El hombre de hoy se rebela contra la ley de Dios. El decálogo, queridos hermanos, no ha pasado de moda. El decálogo es actual. Dios, que nos ha creado, nos enseña cómo debemos de vivir para ser felices. Los 10 mandamientos son profundamente liberadores. Los 10 mandamientos no son 10 sacos de cemento que Dios ha puesto sobre nosotros para aplastarnos. Jesús en el Evangelio de hoy nos dice que Él no ha venido a cambiar la ley, sino a llevarla a su plenitud. El decálogo es actual y Jesús trae la gracia para vivir todo el decálogo. Y esto es importante remarcarlo. Nosotros, con nuestras propias fuerzas, no podemos vivir todo el decálogo. ¿Qué necesitamos? La gracia de Cristo. Hay un texto que expresa la experiencia de San Pablo, lo que el Señor le dice a San Pablo, y que está en 2 Corintios 12:9. Te basta mi gracia, le dice el Señor a San Pablo. Te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Nosotros necesitamos de la gracia de Cristo para vivir todo el decálogo. Y Jesús además nos unge con el Espíritu Santo, nos ilumina con el Espíritu Santo para vivir con profundidad toda la ley, porque hermanos, hay que vivir con profundidad cada mandamiento. El examen de conciencia de cada mandamiento debe ser profundo, no superficial. Pongamos 2 ejemplos. Vamos a examinarnos sobre el primer mandamiento y sobre el 7º mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a examinarnos con profundidad. Si amas a Dios sobre todas las cosas, pregunto, ¿por qué no rezas todos los días? ¿Por qué no le das gracias a Dios todos los días? ¿Por qué no adoras a Dios todos los días? Son pecados contra el primer mandamiento no rezar todos los días. Son pecados contra el primer mandamiento la superstición, leer horóscopos,
ir a brujos, hechiceros, adivinos, seguir ideologías, porque las ideologías desplazan a Dios del primer lugar de tu vida. Es un pecado contra el primer mandamiento, la idolatría. Y todos podemos ser idólatras, por ejemplo, idólatras de la televisión, del celular, de la plata, del fútbol, de la política. Hay que examinarnos con profundidad en cada mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Piensen en los políticos. No robarás. Muy bien, qué inteligentes. Quizás alguno me diga, padre, yo nunca he robado un banco. Examínate con profundidad. Por supuesto que es pecado quitarle un bien a alguien, pero piensa en la forma como, por ejemplo, usas tus bienes. El despilfarro es un pecado, estás robando a la economía de tu hogar. Utilizar dinero para vicios es pecado. Queridos hermanos, si todos los días vas al casino, es pecado. Las adicciones son pecado. No devolver lo prestado es un pecado contra el séptimo mandamiento. Por eso es muy importante que cuando nos examinemos en cada mandamiento seamos profundos, no nos quedemos en la superficie. Les he puesto solo dos ejemplos, el primer mandamiento y el séptimo mandamiento. Podría hablarles de todos los mandamientos, pero no me voy a extender en esta homilía. Simplemente les invito para que en este tiempo de Cuaresma hagan un buen examen de conciencia, examinándose con profundidad en cada uno de los mandamientos. Pidámosle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir todo el decálogo con profundidad, porque la ley de Dios es profundamente liberadora. Que así sea.